Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a estar nuevamente digo nuevamente porque ha sido una visita que hemos tenido en dos oportunidades, hablando de la situación macroeconómica y la evolución y las perspectivas, que es el licenciado Marcos Gallo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía y Empleo, que a través de distintos estudios que se han realizado y su observación de la realidad, hemos debatido esta cuestión y que hoy lo vamos a tener para avanzar en cuál es la perspectiva futura. En unos segundos regresamos con ustedes para encontrarnos con el licenciado Gallo. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el licenciado Marcos Gallo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, Marcos. Hemos estado antes en este programa, ya no sos un desconocido, bueno. Integrando los equipos de trabajo y de análisis de los departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas relacionados con la economía y el empleo. Así que, bueno, por supuesto que nuestra invitación ha sido para analizar un poquitito una vez más este devenir del proceso económico en nuestro país, la situación, qué prisma y qué visión tenés de lo que está pasando. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Esta semana se dieron a conocer en forma conjunta los datos de mercado de trabajo y de producto. Y bueno, tanto uno como otro en forma coherente muestran un deterioro generalizado de la situación económica y de la situación social y debemos decir lamentablemente nada que no esperáramos como consecuencia lógica de una política económica que en este momento tiene como eje la contención del precio del dólar básicamente y que detrás de ese objetivo ha fijado tasas de interés extremadamente altas, además de una política fiscal contractiva en línea con la exigencia del Fondo Monetario de lograr el equilibrio fiscal primario. Lo que vemos es una contracción del producto y un aumento del desempleo que es lógico y esperable en el marco de la política económica que se está aplicando, que se viene aplicando ya en el último año y medio. Bueno, realmente la situación que por ahí pareciera cuando el dólar se calma, pareciera que la situación no es tan grave, o por lo menos psicológicamente en la gente,
si piensa que esto significa el dar vuelta la orientación que lleva hoy la economía. ¿Eso es así? El precio del dólar es una especie de fetiche para la sociedad argentina. Hay una tensión sobre el precio del dólar, que uno no puede decir que sea exagerada, porque el precio del dólar está en la base de la formación de precios de casi todas las cosas en Argentina, incluso cosas que no tienen componente importado en su fabricación. Hay una referencia cultural en torno al precio del dólar que es muy fuerte y no necesariamente justificada desde lo técnico-económico, digamos. Por eso hay una tensión excesiva en relación al precio del dólar por parte del público, tensión excesiva que también es fomentada por el discurso económico, por el discurso mediático, que tiene su fundamento, por supuesto, pero que en cierto sentido realza demasiado la importancia que realmente tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, el precio del dólar se está conteniendo. Ahora, para contener el precio del dólar se está aplicando una política de altas tasas de interés que está destruyendo la economía real. Entonces, se está conteniendo el precio del dólar, pero por el otro lado vemos el ascenso de la tasa de desempleo, que es algo que impacta incluso de manera mucho más directa y mucho más contundente sobre la vida de amplios sectores de la población que el precio del dólar. Sí, sí, sin duda. O sea, los bancos ganan mucho. Sí. Se han incrementado su rentabilidad, el sistema financiero, una barbaridad con estas tasas. Y por el otro lado, el sector productivo está vedado a acceder a ese tipo de financiamiento porque los costos y los números no le pueden cerrar con un interés de 60 o el 70% anual. Sí, eso por un lado. Y después, si uno ve hoy la evolución de los plazos fijos que hay en el sistema financiero, los plazos fijos del sector privado, claro, tienen como contrapartida prácticamente en su totalidad la emisión del ELIX por parte del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos reciben el dinero de los plazos fijos, se dan vuelta y le compran el ELIX al Banco Central, que es una inversión muy segura porque es el Banco Central. El Banco Central no va a quebrar, no va a caer en impago. Claro. Y además es una inversión muy rentable, hoy alrededor del 65%. Bueno, eso ahoga completamente el crédito al sector productivo y es uno de los fenómenos que está detrás, es uno de los factores explicativos que está detrás de este aumento del desempleo. Y también, tan preocupante como el aumento del desempleo, 10,1 dio a nivel nacional en la medición de primer trimestre de 2019 y exactamente el mismo número en Mar del Plata. Tan preocupante como el aumento del desempleo es la caída del producto. El producto en el primer trimestre de 2019 cayó 5,8% con respecto al primer trimestre de 2018. El consumo cayó más del 10%. Cuando hablamos del producto, hablamos del Producto Bruto Interno. Sí, el Producto Bruto Interno, la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país. El análisis de ingreso, egreso, etcétera, de lo que es cómo está funcionando el país. Sí, cuando se habla del producto, cuando se dice la economía subió, creció, a lo que se refiere es a un indicador que es el Producto Bruto Interno, que técnicamente es la suma de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un año. Correcto. Bueno, eso es el indicador económico fundamental, básico que tiene cualquier país. En Argentina experimentó entre primer trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019 una caída del 5,8%. Es una caída muy grande, muy grande. Y el consumo privado cayó arriba del 10%. Y la inversión cayó casi el 25%. Estamos hablando de valores abrumadores. Y la contrapartida de eso, por supuesto, es un aumento del desempleo. Y la causa de toda esta situación es, entre otras cosas, una política que tiene como eje vertebrador, prácticamente como objetivo excluyente, contener el precio del dólar al costo que sea. Y esa contención del precio del dólar al costo que sea no es solamente las altas tasas de interés, que es lo que mencionábamos hace un rato, sino que también en una nueva revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno solicitó que se le permitiera al Banco Central vender las reservas que fueran necesarias para contener el precio del dólar.
El 9 de abril entró el último desembolso del préstamo del Fondo Monetario. El último desembolso del préstamo del Fondo Monetario de 10.000 millones de dólares entró el 9 de abril. Entró a las reservas del Banco Central. En ese momento las reservas del Banco Central, con ese desembolso incluido, se situaron en 77.000 millones de dólares. Hoy están en 63.000 millones de dólares. Estamos hablando de una caída de las reservas del Banco Central de 14.000 millones de dólares en un mes y medio. Esa es la razón por la cual el dólar está tranquilo. Una pérdida de reservas a un ritmo abrumador. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. El origen de esas reservas no es un origen auténtico en un superávit fiscal y superávit comercial, etcétera, sino que está dado fundamentalmente por los préstamos que está recibiendo el gobierno. Así es. Las reservas del Banco Central, que son básicamente la cantidad de dólares que el Banco Central tiene para contener el precio del dólar, no es solamente eso, hay otras cosas, pero en líneas generales, en general, la decir reserva que es eso. debería ser cuando el país tiene ganancia, o sea, ingresos generales, egresos generales, superávit. Sí. Las reservas de divisas del Banco Central se generan por superávit de sector externo. Ahora, este superávit de sector externo se puede dar por varias cosas. Lo más genuino, lo más sano es que sea superávit comercial. Claro. Si el país exporta más de lo que importa, quedan más dólares en el país de los que se van y las reservas del Banco Central. Pero al mismo tiempo también no tiene superávit fiscal, porque si hay que emitir para el superávit fiscal, eso va en contra de también las reservas. Sí, pero eso no tiene una relación tan directa con las reservas. Es verdad que si hay déficit fiscal y ese déficit fiscal es financiado con emisión, hay más pesos en la calle que después pueden presionar sobre la demanda de dólares. Sobre los precios y la demanda. Sí. Eso puede suceder. Pero en este momento no se está emitiendo. En este momento hay un déficit fiscal que está explicado en su mayor parte por los intereses de la deuda pública, que se contrajo en mayor medida durante los 3 años y medio, casi 4 que lleva este gobierno, y el déficit primario se está cerrando. Ahora, ese cierre del déficit primario es recorte de gastos en muchos sectores que también reactivan la economía, ¿no? O sea, la contracción en las jubilaciones, la contracción en lo que es inversión real directa por parte del Estado, la contracción en muchos rubros del gasto público que en una medida importante también tienen capacidad para dinamizar la economía.
El problema de las reservas del Banco Central y el problema del precio del dólar se explica fundamentalmente por el enorme desequilibrio externo que acumuló este gobierno, una gran deuda que es con mucho muy superior a los desequilibrios que puede llegar a acumular, que puede haber llegado a acumular en este periodo. ¿Alcanzan las reservas para pagar la deuda? No, ¿Cuánto es la deuda? Para pagar la deuda definitivamente no. La deuda bruta está en torno de los 330.000 millones de dólares. De esa deuda bruta hay que deducir lo que es deuda intrasector público, y eso es lo que permite estimar lo que es la deuda pública neta. Y la deuda pública neta es un valor global de aproximadamente 260.000 millones de dólares. La reserva del Banco Central son 63.000 millones de dólares. Claramente no alcanza, pero tampoco ese es el concepto. En realidad nunca las reservas del Banco Central en un momento dado van a alcanzar para pagar la deuda. Ahora, con este panorama, en un solo pago. si decíamos, ¿cuál sería la salida? ¿Habría que refinanciar fuertemente la deuda externa y generar una política productiva que realmente esté generando, es decir, que dé vuelta a esta situación de no superávit, a tener un buen superávit comercial, un buen superávit fiscal y no tener obligaciones de la deuda e intereses que tengan un peso que no lo puede soportar? Sí, la reestructuración de la deuda a partir del año que viene yo creo que es algo que se va a imponer por su propio peso, independientemente del resultado de las elecciones y del signo político que tenga el gobierno que venga. Cualquiera que venga. Porque ya alcanzó una magnitud y los vencimientos de deuda, el perfil de vencimientos de deuda alcanzó una magnitud que hacen que sean imposibles para afrontar para la economía argentina. En ese sentido yo creo que es algo que efectivamente va a suceder. ¿Vos considerás que si todas estas variables macroeconómicas se sinceraran, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, se paga lo que debe, no tenemos más deuda, ¿la Argentina está en condiciones de hacerla o en definitiva, en el fondo y en la esencia, estaría en default? A ver, es una pregunta complicada. Con el perfil de vencimientos que hay a partir del año que viene, si no se plantea una reestructuración, el default va a sobrevenir, quiera sí o no. O sea, la diferencia entre un default y una reestructuración es que el default es unilateral. El default es el país no puede pagar y no paga. No paga. No porque no quiera, sino simplemente porque no se puede. O sea, si el Fondo Monetario no te renovara los préstamos, los vencimientos no se pueden hacer frente con lo que el mismo país produce. No es solo lo que el país produce. El país tiene que tener superávit de cuenta corriente para generar los dólares necesarios para pagar los vencimientos de deuda. No es solo que la economía crezca, tiene que generar superávit externo, sobre todo externo, más que fiscal. Y la economía argentina en este momento no está en condiciones de generar en un plazo breve un superávit externo de la magnitud de los vencimientos de deuda que hay que afrontar. Estamos en las manos de nuestros amigos del Fondo Monetario y los países centrales, ¿no? Sí, pero tampoco, a esta altura yo no creo que exista la posibilidad de acceder a nuevas líneas de financiamiento. Con lo cual yo creo que ya todo eso es una vía agotada. Estamos en las manos hoy del Fondo Monetario y de los acreedores externos en el sentido de que lo que hay que sondear ahora es la voluntad que pueden tener esos sectores para refinanciar la deuda argentina y ver qué piden a cambio y ver si lo que piden a cambio es algo que la sociedad argentina puede afrontar, ¿no? Cuando digo ver qué piden a cambio, hay que ver qué reformas institucionales piden a cambio, qué medidas de política piden a cambio, qué tipo de acceso a recursos naturales argentinos y a los mercados argentinos piden a cambio, que hay que ver si son cosas que desde el punto de vista político, social e incluso ético es viable aceptar. ¿No? Estamos hablando ya de cuestiones que exceden lo estrictamente económico, pero si las condiciones para poder refinanciar los vencimientos de deuda externa es el acceso irrestricto al petróleo de Vaca Muerta o al litio del noroeste argentino, o aplicar o privatizar el sistema previsional nuevamente, o
generar una reforma educativa que desfinancie en gran medida todo el sistema de educación pública argentina. Bueno, ahí hay que ver ya si la sociedad argentina está dispuesta a aceptar cosas así, y uno se tiene que preguntar si estaría bien que la sociedad argentina acepte cosas así. Yo en ese sentido tengo una opinión claramente negativa. Yo creo que no se debe aceptar cualquier cosa para obtener refinanciamientos de la deuda o una reestructuración de deuda que la haga viable. Definitivamente creo que no, y creo también que si Argentina negocia con firmeza, puede conseguir condiciones de repago y de refinanciación favorables. Creo que las puede conseguir. Esto es futuro, y creo que en esto también la política y lo que sucede en estas elecciones va a ser importante, ¿no es cierto? Es determinante, porque va a marcar cuál va a ser el rumbo, si seguimos con este rumbo o buscamos una salida que sea de otra naturaleza. Sí, en el fondo la economía siempre es una cuestión política, y lo que nosotros estamos viviendo ahora es el tercer fracaso de un modelo de valorización financiera, un modelo que tiene como esencia, básicamente, tomar deuda externa para financiar fuga de capitales, ¿no? Esto lo habíamos dicho ya en algunas otras oportunidades. Este es un modelo muy parecido a lo estructural al que se aplicó durante la dictadura con Martínez de Oz, al que se aplicó durante los 90 con la convertibilidad, y los dos esquemas anteriores terminaron de manera muy parecida, y este está terminando igual. La alternativa a eso es apostar a la industrialización, apostar a la producción, apostar al mercado interno, muy importante, apostar a la integración regional. Estamos hablando de un modelo productivo, de un modelo de desarrollo económico y sobre todo de un modelo de sociedad distinto. En el fondo es esa la disyuntiva que enfrenta la sociedad argentina en este momento. Muy bien, querido Marcos, una vez más, gracias por este análisis. Seguiremos atentos a la marcha de la economía y seguramente vamos nuevamente en esta mesa a desgranar los análisis dentro de unos meses para ver cómo seguimos evolucionando. Por supuesto, gracias. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Enseguida volvemos con ustedes. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Bueno, llegamos al cierre del programa. Realmente la situación no es fácil, es difícil, es complicada. La Argentina tiene recursos realmente importantes. Hemos salido de una situación extrema como fue el default del año 2001 y salimos de una manera rápidamente. Ustedes recuerdan que a los 3 años del default, 2004, ya estábamos con índices de Producto Bruto Interno que estaban en el 6, 7, 8%, y hasta el año 2010 seguimos en ese ritmo, cuando antes estábamos en default y no pudiendo pagar lo que debíamos. Se desendeudó a la Argentina, y después vino un periodo después del 2010-2011 que realmente se empezó a generar algunas. Un economista amigo me decía, hay que hacerle un service al programa, al sistema. Ese service, el gobierno, el segundo periodo de la presidenta Kirchner no se hizo, y la situación se agravó. Hoy está mucho más grave,
Pero lo que quiero decir es que la Argentina está en condiciones de salir. Está en condiciones de salir porque tenemos con qué. Hay que poner a producir el país fuertemente, hay que seguir avanzando en la generación de positivismo en el sector agropecuario, que realmente avanzar sobre nuestra balanza comercial para tener y volver a tener el superávit comercial y el superávit fiscal de aquellos años. Y bueno, y esto hay que hacerlo también creemos, con un cierto consenso social, que después de estas elecciones, quien gane la elección realmente tendría, en nuestro criterio, que hacer una convocatoria para que poner todos el hombro, comprometernos todos los sectores bajo una política macroeconómica que nos contenga adecuadamente para hacer el esfuerzo conjunto y esta Argentina seguro que vamos a salir de este nuevo trance. Así que, mientras tanto, esperamos, y todos tenemos la responsabilidad de participar en este acto democrático que es las elecciones de un nuevo gobierno en todos los niveles, locales, provinciales y nacionales, la legislatura, y que esto nos brinde un conjunto que gobierne nuestro país y que realmente se haga eco y cargo de esto que hemos mencionado. Queridos amigos, nos reunimos con ustedes nuevamente dentro de una semana aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.